pasaría si todo lo que sabes sobre Dios y Jesús fue decidido en una reunión secreta hace 1700 años? En el año 325 después de Cristo, un emperador romano, obispos y teólogos se reunieron en el Concilio de Nicea. Su objetivo, redefinir la fe cristiana. Pero lo que pocos saben es que no solo buscaban verdad, buscaban poder. Textos sagrados fueron quemados. Enseñanzas radicales de Jesús, borradas. Y una pregunta quedó enterrada. ¿Quién era realmente el hombre que caminó entre los humildes y desafió a los poderosos? Hay una verdad olvidada. Una que fue silenciada a propósito. ¿Por qué? Porque lo que descubrieron era tan peligroso que podía derrumbar imperios. ¿Estás listo para saber lo que la Iglesia no quiere que conozcas? La historia está a punto de cambiar. Y nada volverá a ser igual. El cristianismo que conocemos hoy no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las creencias sobre Jesús no estaban definidas por dogmas universales, sino que florecían en una diversidad de interpretaciones, cada una con su propia riqueza espiritual. Comunidades dispersas desde Egipto hasta Siria guardaban textos sagrados, tradiciones orales y visiones distintas sobre quién fue realmente aquel hombre que caminó por Galilea. Algunos lo veían como un profeta iluminado, otros como un maestro de misterios ocultos, y otros como un rebelde que desafió el orden establecido. Pero todo cambió en el siglo IV, cuando la fe dejó de ser un camino de búsqueda personal para convertirse en un instrumento de control. En el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, un emperador que ni siquiera estaba bautizado tomó las riendas de una religión que apenas entendía. Constantino no convocó aquel concilio por devoción, sino por conveniencia. El imperio romano se desmoronaba, fracturado por guerras internas y crisis espirituales, y necesitaba desesperadamente unificar a su pueblo bajo una sola creencia. Los obispos que llegaron allí no debatieron en igualdad de condiciones, lo hicieron bajo la sombra del poder imperial. Las doctrinas que triunfaron no fueron necesariamente las más fieles a las enseñanzas originales de Jesús, sino las que mejor servían a los intereses de Roma. Lo que ocurrió en Nicea no fue un simple debate teológico. Fue el momento en que la espiritualidad libre y diversa del cristianismo primitivo fue sometida, domesticada y reorganizada para encajar en un sistema de poder. Los textos que no coincidían con la nueva ortodoxia fueron declarados peligrosos, quemados o escondidos. Las voces que osaron cuestionar el credo oficial fueron silenciadas, sus seguidores perseguidos. La imagen de Jesús que emergió de aquel concilio no fue la del rabino subversivo que compartía pan con pecadores, sino la de un Cristo imperial, majestuoso, distante. Una figura que legitimaba la autoridad de la Iglesia y del Estado. Pero la verdad tiene una manera obstinada de resistir. Aunque intentaron borrarla, aunque la enterraron en cuevas o la condenaron al olvido, fragmentos de aquel cristianismo prohibido han sobrevivido. Papiros escondidos en vasijas, evangelios malditos, tradiciones orales que nunca pudieron ser completamente erradicadas. Hoy, esas palabras olvidadas nos interrogan, ¿qué pasaría si el Jesús que nos enseñaron es solo una versión editada del original? ¿Qué perdimos cuando la fe se convirtió en institución? Esta no es una historia sobre condenas ni teorías conspirativas. Es una invitación a mirar más allá de lo establecido, a cuestionar lo que damos por sentado, a escuchar los ecos de aquellas voces que el tiempo no logró acallar. Porque si algo nos enseña la historia es que ninguna verdad puede permanecer oculta para siempre. Y cuando emerge, ya nada vuelve a ser igual. El año 325 marca un punto de no retorno en la historia espiritual de Occidente. Aquel verano, en la ciudad de Nicea, se reunieron más de 300 obispos procedentes de todos los rincones del imperio, convocados no por una autoridad eclesiástica, sino por la voluntad de un hombre. Flavio Valerio Constantino, el primer emperador romano que vio en el cristianismo no una fe, sino un instrumento político. El escenario estaba preparado para lo que sería el mayor experimento de ingeniería religiosa de la antigüedad. Constantino, aún no bautizado y adorador del sol invicto, enfrentaba un imperio fracturado. Las disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo habían escalado hasta convertirse en divisiones sociales peligrosas. En Alejandría, las confrontaciones entre seguidores del presbítero Arrio y su obispo Alejandro dejaban calles teñidas de sangre. El emperador comprendió que sin unidad doctrinal no habría unidad imperial.
Nicea no fue un concilio de sabios buscando la verdad, sino una asamblea de emergencia para salvar un imperio en crisis. En el centro del debate estaba una pregunta que llevaba siglos resonando: ¿quién era realmente Jesús de Nazaret? Para Arrio y sus seguidores, el Cristo era un ser exaltado, la primera y más perfecta de las criaturas de Dios, pero no eterno ni de la misma esencia divina. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía, afirmaba, basándose en textos como Proverbios 8:22, donde la sabiduría, identificada con Cristo, dice: Yahvé me creó al principio de sus tareas. Esta visión, extendida por todo Oriente, chocaba frontalmente con la de aquellos que, como Atanasio, proclamaban que Cristo era Dios verdadero de Dios verdadero, coeterno y consustancial al Padre. Lo que ocurrió tras los muros del Palacio Imperial de Nicea fue menos un debate teológico que un juicio político. Constantino, vestido con el esplendor de su púrpura, presidía las sesiones sin comprender los matices griegos de homoousios, consustancial, y homoiousios, de sustancia similar, pero sabiendo perfectamente que necesitaba una solución clara y unificadora. Cuando la mayoría de los obispos, muchos de ellos recién salidos de las persecuciones y atemorizados por la presencia imperial, firmaron el credo que declaraba a Cristo Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, no lo hicieron movidos por una iluminación divina, sino por la presión de un imperio que exigía orden. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Los escritos arrianos fueron condenados al fuego. Quienes se negaron a aceptar el nuevo dogma fueron exiliados, incluyendo al propio Arrio. Pero lo más significativo fue el precedente establecido: por primera vez, el poder secular intervenía directamente para definir la ortodoxia religiosa. El mensaje era claro: desde ese momento, disentir no sería solo herejía, sería traición. Sin embargo, lo que pocos comprendieron entonces fue que al definir dogmáticamente la naturaleza de Cristo, el concilio no estaba revelando una verdad eterna, sino creando una nueva realidad teológica. El Jesús histórico, ese rabino itinerante que hablaba del reino de Dios como una realidad interior, quedaba ahora sepultado bajo capas de filosofía griega y necesidades políticas. La espiritualidad viva y diversa del cristianismo primitivo comenzaba su transformación en una religión de Estado, con sus dogmas, sus jerarquías y, pronto, sus mecanismos de coerción. Nicea no resolvió las disputas, solo las sofocó temporalmente. El arrianismo resurgiría con fuerza en décadas posteriores, incluso convertido en fe oficial bajo algunos emperadores. Pero el modelo estaba establecido. A partir de entonces, la ortodoxia cristiana sería inseparable del poder imperial. El crucifijo, otrora símbolo de vergüenza y persecución, se transformaría en emblema de dominación. Y la voz de aquel judío subversivo que desafió a fariseos y romanos por igual, quedaría cada vez más ahogada bajo el peso de la institución que decía representarlo. Lo que surgió de Nicea no fue la preservación de una fe, sino el nacimiento de un sistema donde espiritualidad y poder se entrelazaban indisolublemente. Un sistema que, 1700 años después, sigue determinando cómo millones entienden, o malentienden, al hombre llamado Jesús. Mientras el cristianismo institucional consolidaba su poder tras Nicea, una sombra alargada caía sobre docenas de textos sagrados que no encajaban en el nuevo orden eclesiástico. Estos escritos, venerados por comunidades cristianas durante siglos, fueron sistemáticamente eliminados, ocultados o marcados con el sello de la herejía. No eran obras marginales, sino testimonios vitales de una fe más diversa y compleja que la que terminaría imponiéndose. Entre las páginas prohibidas destacaba el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús que prescindía de narrativas de milagros o relatos de la pasión. En su lugar, presentaba un mensaje radicalmente introspectivo: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Esta visión de una divinidad accesible a través del autoconocimiento resultaba peligrosa para una iglesia que se erigía como mediadora indispensable entre lo humano y lo divino. El Evangelio de María Magdalena, descubierto fragmentariamente en el siglo XIX, revelaba tensiones tempranas sobre el liderazgo femenino. En sus páginas, María aparece como receptora de enseñanzas secretas de Jesús, provocando la ira de Pedro: ¿realmente el Salvador habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? Este texto,
junto a otros como el Evangelio de Felipe, sugería que algunas comunidades primitivas reconocían roles de autoridad espiritual para las mujeres, algo que la Iglesia posterior borraría meticulosamente de su historia oficial. Los llamados evangelios gnósticos, como el de Judas o el de la Verdad, planteaban desafíos aún más profundos. Presentaban a un Jesús que revelaba conocimientos ocultos, gnosis, a círculos íntimos de discípulos, donde la salvación no venía por la fe ciega ni por sacramentos institucionales, sino por la iluminación interior. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, el traidor aparece como el discípulo que mejor comprendió a Jesús, al ayudarlo a liberarse de su cuerpo material. Estas perspectivas, que hacían énfasis en la experiencia personal sobre los rituales colectivos, fueron particularmente perseguidas. La supresión de estos textos no fue casual ni pacífica. Obispos como Ireneo de León, en el siglo II, ya habían elaborado listas de escritos aceptables y falsificados. Pero tras Nicea, la caza se hizo sistemática. Circulaban órdenes imperiales para destruir obras no canónicas. Monjes copistas omitían deliberadamente citas de evangelios prohibidos que aparecían en obras patrísticas. En algunos casos, como el del Evangelio de los egipcios, solo sobrevivieron fragmentos citados por sus detractores, que los reproducían para condenarlos. Lo más revelador es lo que estos textos excluidos tenían en común. Casi todos presentaban un cristianismo menos preocupado por dogmas sobre la naturaleza de Cristo y más enfocado en la transformación personal. El Jesús que emergía de ellos hablaba menos de jerarquías eclesiásticas y más de la chispa divina en cada persona. No es difícil entender por qué resultaban amenazadores para una iglesia que se consolidaba como poder terrenal. El descubrimiento en 1945 de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, con más de 50 textos gnósticos intactos, confirmó la magnitud de lo perdido. Estos códices, escondidos en tinajas de barro por monjes del siglo IV, eran la prueba material de que el cristianismo primitivo había sido un fenómeno plural, donde convivían múltiples interpretaciones antes de que el proyecto de uniformidad doctrinal las borrara del mapa. Estos evangelios prohibidos no son meras curiosidades históricas. Son ventanas a lo que pudo haber sido y no fue, a caminos espirituales que fueron clausurados. Su resurgimiento en nuestra época plantea preguntas incómodas. ¿Cuánto de la auténtica enseñanza de Jesús se perdió en el proceso de canonización? ¿Qué tipo de espiritualidad habría florecido si estas voces no hubieran sido silenciadas? Al leerlos hoy, no solo recuperamos textos antiguos, sino que cuestionamos los cimientos de una tradición que se presentó como única y absoluta, pero que en sus orígenes fue tan diversa como los seres humanos que la abrazaron. Entre el polvo de Galilea y los mármoles de Constantinopla se extiende un abismo que pocos han logrado cruzar. Por un lado, el Yeshua Bar Yosef que recorrió las polvorientas rutas de Palestina, un rabino itinerante que comía con recaudadores de impuestos y hablaba de semillas y lámparas. Por otro, el Pantocrátor de las catedrales, ese Cristo todopoderoso cuyo icono bizantino mira hierático desde los mosaicos dorados, coronado como emperador celestial. Esta transformación no fue natural ni inocente, fue el producto de un meticuloso proceso de reinvención teológica al servicio del poder. El Jesús de los evangelios sinópticos es una figura profundamente subversiva. Sus parábolas eran bombas de relojería moral que desafiaban el orden establecido, el buen samaritano que cuestionaba los prejuicios étnicos, el hijo pródigo que ponía en entredicho la justicia retributiva, los trabajadores de la última hora que subvertían la lógica meritocrática. Este maestro no fundó una institución, no escribió tratados dogmáticos, no diseñó liturgias. Su mensaje era sencillo y revolucionario: el reino de Dios no es un lugar ni un tiempo futuro, sino una realidad alternativa que irrumpe aquí y ahora a través de la compasión radical. Sin embargo, cuando el cristianismo se convirtió en religión imperial en el siglo IV, ese mensaje resultaba demasiado peligroso. ¿Cómo podía un imperio basado en la desigualdad y la fuerza abrazar las enseñanzas de quien dijo los últimos eran primeros? La solución fue gradual pero sistemática: espiritualizar las partes incómodas, ritualizar la rebeldía y elevar a Cristo tan alto que su humanidad quedara fuera del alcance de los fieles comunes. Los padres de la Iglesia realizaron una operación teológica sin precedentes. Justino Mártir lo vinculó al logos griego. Ireneo lo convirtió en el nuevo Adán que restauraba la caída. Pablo de Tarso,
cuyas cartas fueron reinterpretadas en clave imperial, presentó su muerte como sacrificio cósmico. Para cuando el Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, declaró que Cristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ya nadie recordaba al campesino judío que había muerto como criminal político. Su mensaje sobre el reino había sido reemplazado por debates sobre sus dos naturalezas. Esta mutación no fue solo conceptual. Se materializó en el arte. El Jesús imberbe y vestido de filósofo de las catacumbas dio paso al Cristo barbado y entronizado del arte bizantino. Se codificó en la liturgia, la cena comunitaria se transformó en sacrificio incruento. Se institucionalizó en el poder eclesiástico, los obispos heredaron las insignias de los funcionarios romanos. Lo más trágico es que, al divinizar a Jesús, la Iglesia terminó traicionando su mensaje más radical. Cuando el Cristo imperial reemplazó al profeta Galileo, el ama a tus enemigos se convirtió en justificación para las cruzadas. El deja que los muertos entierren a sus muertos fue sustituido por complejos sistemas de penitencias. El vende lo que tienes y dalo a los pobres se mitigó en consejos para ricos. Sin embargo, el Jesús histórico nunca desapareció del todo. Sobrevivió en los márgenes, en los franciscanos que abrazaron la pobreza, en los místicos que buscaron a Dios sin intermediarios, en las comunidades campesinas que leían los evangelios sin filtros doctrinales. Hoy, cuando estudiosos como Jean-Dominique Crozan o Gesa Vermes reconstruyen al judío del siglo I detrás del dogma, no están haciendo arqueología textual. Están desenterrando una visión alternativa de lo sagrado que el poder intentó sepultar. La tensión entre estas dos figuras, el rabino subversivo y el Dios emperador, sigue viva. Cada vez que alguien lee las bienaventuranzas y siente que chocan con la opulencia vaticana, cada vez que la parábola del buen samaritano cuestiona fronteras nacionales, cada vez que la imagen de Jesús lavando pies avergüenza a líderes eclesiásticos, el Jesús histórico sigue desafiando al Cristo imperial. Esta no es una disputa del pasado, es la batalla por el alma misma del cristianismo. El Concilio de Nicea no fue simplemente un evento histórico entre muchos, fue el momento en que el cristianismo tomó un camino del que nunca volvería. Lo que comenzó como un movimiento diverso, lleno de voces y perspectivas, se transformó en una estructura monolítica diseñada para servir al poder. Pero las verdades suprimidas tienen una manera inquietante de resurgir, como semillas antiguas que germinan siglos después de haber sido enterradas. Hoy nos encontramos en una encrucijada única. Por primera vez en siglos, tenemos acceso a los textos que fueron borrados, a las enseñanzas que se consideraron demasiado peligrosas para conservar. Los evangelios apócrifos, las tradiciones gnósticas, las cartas olvidadas, todos ellos nos devuelven una imagen de Jesús más rica, más humana y, en muchos sentidos, más revolucionaria que la que nos enseñaron. Nos muestran un cristianismo que pudo haber sido menos preocupado por el control institucional y más enfocado en la transformación personal, menos obsesionado con dogmas abstractos y más comprometido con la justicia concreta. Pero este redescubrimiento no es solo académico. Es profundamente espiritual. Porque cuestionar la historia oficial de la fe no es un acto de rebeldía, sino de fidelidad, fidelidad a la búsqueda honesta de lo divino. Fidelidad al mensaje crudo y sin censura de aquel rabino Galileo que desafió a imperios y religiones por igual. Cuando nos atrevemos a mirar más allá de los credos establecidos, estamos siguiendo el ejemplo de los primeros buscadores. Aquellos que no se conformaron con respuestas prefabricadas sino que anhelaban una experiencia auténtica de lo sagrado. El secreto del Concilio de Nicea no es solo que cambió la doctrina, sino que alteró para siempre nuestra relación con lo divino. Convirtió una fe viva y diversa en un sistema de creencias estandarizado, intercambió el misterio por la certeza, la búsqueda por la obediencia. Pero ahora, en nuestra era de información y acceso sin precedentes, tenemos la oportunidad de reclamar lo que se perdió. Podemos leer los textos prohibidos, hacer las preguntas peligrosas, desafiar las narrativas impuestas. Esta no es una invitación a abandonar la fe, sino a profundizarla. A limpiarla de siglos de manipulación política y devolverla a su esencia original, un camino de transformación, no de control, de libertad, no de miedo. El Jesús que emerge de los márgenes de la historia no es el Cristo imperial de los concilios, sino el Maestro compasivo que hablaba de reinos interiores y justicia terrenal.
Si esta exploración ha resonado contigo, si sientes que hay más en la historia de lo que te han contado, únete a esta conversación. Suscríbete para seguir desenterrando las verdades ocultas del cristianismo primitivo. Dale like si crees que la fe debe basarse en la búsqueda honesta, no en la imposición dogmática. Y comenta con la frase El secreto de Nicea si estás listo para cuestionar lo establecido y redescubrir el mensaje revolucionario que intentaron silenciar. Porque la verdad, aunque enterrada durante siglos, nunca muere. Solo espera el momento adecuado para volver a la luz. Y ese momento podría ser ahora.